Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Como os he avisado a los que estabais con nosotros hace un rato, hoy tengo un programa que me encanta a toda la gente que viene porque estoy viviendo unos reencuentros y unos encuentros maravillosos. Pero de quien voy a hablar y con quien voy a hablar en un minutín es una persona que yo creo que conocemos todos, pero o que a lo largo de los años la hemos tenido en nuestra retina, en televisión, en prensa. Si yo os digo que estamos hablando de una diplomada en magisterio, dirás, bueno, pues una diplomada en magisterio, ¿de quién me viene a hablar? Si hablamos de una persona que lleva afiliada al PSOE, o que se afilió al PSOE desde el año 85, bueno, pues también nos quedamos así. Si os digo que ocupó la concejalía de Asuntos Sociales con nuestro recordado, al menos para mí, José Gutiérrez Portilla, alcalde, bueno, seguimos hablando así. Pero si os digo que fue ella la que le sustituyó, que ha sido alcaldesa de Torrelavega desde marzo del 94 hasta julio del 99 y desde junio del 2003 hasta junio del 2011, yo creo que ya no tenemos casi ninguno dudas. Pero por si acaso hay alguien que la tenga, pues es que me ha venido ya a visitar, yo estoy encantada, y que es Blanca Rosa Gómez Morante. Gracias. Bienvenida, de Estoy verdad. encantada, Bienvenida, de verdad. Bienvenida. Encantada de estar contigo. Bienvenida, ¿qué me cuentas, de verdad? Bueno, Blanca Rosa, he hecho un periplo así, un poco muy constreñido, ¿no? Porque me he ido a la Wikipedia, ¿eh? O sea, me he ido a la Wikipedia y te sale todo de Blanca Rosa. Claro, como tiene una trayectoria pues bastante importante o muy importante, pues entonces te sale casi todo de ella, ¿no? Como decimos, persona durante ya hace muchísimos años, 26 años, ¿no? O 27 años metido en la política, metido además en la política de pico y pala, o sea, de esas políticas que todos, ¿no? Que, bueno, pues que muchísimos torrelaveguenses te hemos visto crecer en política, es decir, de la Blanca Rosa de cuando estabas de concejala con Portilla, pues ahora creo que hay una evolución en cuanto a la dialéctica, en cuanto al saber estar, en cuanto a muchísimas cosas que ya no solamente vienen con la edad, sino que vienen pues con lo que digo, con esa política de pico y pala que has hecho y que no ha sido política de estar sentada y hay que me las den todas, ¿no? Como decimos, o como he dicho, fuiste alcaldesa de Torrelavega en dos periodos importantes. En uno de ellos sustituyendo a un gran alcalde, además muy conocido en mi familia, con lo cual le tengo muy dentro a él. Y por otra parte, ya fuiste senadora en ese impasse, ¿verdad? Y que fue cuando estuvo el alcalde Marcano, López Marcano. Y después ya otra vez volviste a ser alcaldesa en el 94, en el 2003, que es cuando accediste a ser alcaldesa, en este caso no con mayoría, ¿no? No con mayoría. Con minoría. Fuimos el partido más votado nuevamente y con apoyos puntuales. Pero te agradezco mucho la presentación porque, bueno, porque no creas, hay gente que igual olvida los orígenes, el principio de vidas y de decisiones que tomas, y a mí me ha recordado pues mi presencia en el PSOE, que ha sido importantísima porque se generan muchísimas relaciones, muchos afectos. Antes tú has saludado y comentabas de algunos encuentros que has tenido y bueno, pues yo a Regino Mateo le he conocido también en una trayectoria y en un momento de nuestra vida. Y recordar, por ejemplo, a Pepe Portilla para mí pues es una figura fundamental. Lo era como alcalde, lo fue como persona. Sí. Y sí que es cierto que esa es una de las puntales importantes en mi trayectoria política y en mi crecimiento personal, porque sin lugar a dudas final, ¿no? ha sido cruzarse en mi vida y tomar decisiones de formar parte de una candidatura, de un colectivo, de un grupo, estar en tu ciudad.
Y sí, yo creo que mi evolución y mi madurez como persona han venido en el día a día a través de muchísima gente, y yo creo que eso es algo importante. Eran momentos entonces, ¿verdad?, de muchísimos cambios, sí, de mucha ilusión, poníamos en marcha evolución en la ciudad, efectivamente, te identificabas con los proyectos, el Boulevard Ronda, los trabajabas desde el principio. Yo recuerdo cuando se hizo el primer parking subterráneo de Torrelavega, cuando el boulevard, que le conocemos ahora, el Demetrio Herrero, pero antes tenía esos tramos de circulación alrededor, cuando se hizo peatonal toda la plaza Baldomero Iglesias y toda aquella polémica que se creó en la ciudad, y cómo después lo hicimos nuestro, ¿no? Entonces sí que has ido viendo cómo el origen de esta Torre de la Vega ha ido cambiando, ha ido madurando, hemos ido creciendo, hemos ido permaneciendo aquí, nos hemos encontrado a lo largo de esos momentos, pues en unos has ido gobernando, en otros en oposición, pero yo, fíjate, siento todavía la frescura, el mismo interés y la misma fuerza que cuando en el 87 llegué y era una concejala que no sabía lo que era una comisión, que no sabía cómo se participaba en un pleno, que tienes también tu responsabilidad por las decisiones que vas a tomar. Hoy no es que sea menos importante, pero bueno, hay una experiencia que has adquirido y hay otras nuevas formas de comunicarte con la ciudadanía que son tan necesarias hoy, en el día de hoy, y que todo eso yo creo que suma gente que se va incorporando en otros partidos, en nuevas corporaciones, y yo creo que entre todos, en distintas posiciones, intentamos crecer y hacer más fuerte Torrelavega. Torrelavega, que es lo importante. Es lo importante. Porque claro, los jóvenes os pensáis que todo ha aparecido de la nada, es decir, que todo, lo que decíamos, el Boulevard Ronda, los parkings, el hecho de que todo, efectivamente, toda la Plaza Roja que ahora conocemos, ¿verdad?, que todo ahí, pasaban los coches y había setos, me acuerdo, enfrente de diferentes pubs de ahora, es decir, todas esas cosas que yo recuerdo de niña, o cómo se pasaba por la calle San José y pasaban los coches por la calle San José, pues nos parece que todo eso ha salido de repente. Y lo que ha tenido es muchísimo trabajo por personas que han estado en la corporación, se han ido a pelear, han sacado adelante y han hecho que Torrelavega pues sea una ciudad como la que disfrutamos ahora, ¿no? Que seguro que tiene carencias como todas, ninguna es perfecta, pero una Torrelavega, pues verdaderamente, yo, como ya sabéis que soy una enamorada de la ciudad, no puedo decir cosas malas de esta ciudad, pero una Torrelavega que ha tenido mucho trabajo por parte de mucha gente que lleva muchísimos años, pues eso, lo que digo, en una política de pico y pala, ¿no?, que es importante. Antes de entrar en materia más actual, vamos a seguir evolucionando. De repente, tú estabas en el Partido Socialista, porque quiero deciros algo antes de seguir, inciso importante. Cuando he hablado con Blanca Rosa antes de venir aquí y le he preguntado de qué vamos a hablar, me ha dicho, de lo que tú quieras. ¿Sí o no? Sí, es la realidad. Es decir, no penséis o que haya alguien mal pensante que piense que viene a preguntas pactadas, a todo, para que todo sea como muy bonito, muy idílico y que quede muy bien para su imagen exterior. Para nada, para nada. Es decir, ella me ha dicho, hablamos de lo que tú quieras. Yo hoy hablo y punto. Y no hay más. Como las dos además no somos de las que nos quedamos calladas, pues entonces no hay mucho problema en eso. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Es decir, de repente, tú efectivamente, eres una figura muy importante en el Partido Socialista, y de repente el Partido Popular, como opción más votada, está gobernando en Torrelavega, y de repente se plantea una moción de censura a, en este caso, Ildefonso Calderón, que era, bueno, que lo hemos tenido al principio del programa, que era el que estaba en ese momento de alcalde. Y ahí es cuando se produce, yo creo, el cambio de paso total de Blanca Rosa Gómez Morante. Sí, y quiero decir que hoy tomaría la misma decisión que entonces. Una moción de censura que no era demandada por la ciudadanía, que no venía basada en una crisis de gobierno ni en una problemática profunda de la ciudad. El PP gobernaba en minoría y otras fuerzas políticas formábamos parte de la corporación. Y el Partido Socialista inició una legislatura en la que tenía que ser responsable, como lo había sido anteriormente el PP cuando nosotros estábamos en minoría, y así lo llevábamos hasta
ese momento en el que, en el seno del Partido Socialista, que hoy en la actualidad vive también una situación parecida, se estaba gestando una alternativa en un congreso que resultara de la misma una ejecutiva con una secretaría concreta. Yo ya había estado en esa opción y seguía, desde luego, que peleando y defendiendo no solamente las primarias que ahora se ven, sino también una candidatura alternativa. La moción de censura, quiero decir, porque lo he comentado siempre y no cambiaré nunca el criterio, porque es así, se decidió por unanimidad en el comité local que no se votaba, que no se iba a llevar adelante la moción de censura, con lo que seguimos trabajando en el grupo municipal y en el comité, pero hubo un cambio de interés en aquella ejecutiva regional que la impuso y yo la dije que no la votaba, que no la firmaba, que no la defendía y eso es lo que hice. Mantuve una palabra, mantuve un criterio, porque yo he pretendido siempre que mi presencia en la corporación sirva a Torrelavega. Yo defendía, desde luego, que el programa electoral del Partido Socialista, con el que me identificaba, he tenido responsabilidades que incluso he sido presidenta del Partido Socialista en Cantabria. Es decir, nunca he eludido ni me he escondido, sino todo lo contrario. Pero me parecía que en aquel momento el partido iba a salir dividido, debilitado. Bueno, efectivamente se puso la moción de censura, se llegó a obtener la alcaldía de Torrelavega para el Partido Socialista. Yo creo que el rédito ha sido muy pobre entonces. Sí, pero esa división... no fuiste tú sola la que decidiste que no, porque también el actual alcalde de Torrelavega también decidió que no votaba. Que no votaba, efectivamente, no la apoyó. Después ya el tiempo ha traído otras decisiones, pero yo tengo muy fresco el recuerdo y muy vivo. Tengo bastante buena memoria, tengo memoria política y tengo memoria histórica, que yo creo que eso es importante siempre en la vida, Sí. la vida. Y siempre lo he dicho, volvería a tomar las mismas decisiones, no defendería la moción como no lo defendí entonces, y desde luego que además yo fui a la asamblea de mi partido a explicar por qué aquella moción no era necesaria. Había quien se escondió y tuvo miedo. Yo creo que en la trayectoria de tu vida lo que es importante siempre es poder afrontar. Hay veces que piensas que pierdes y pierdes ganando, o ganas perdiendo, ¿no? Porque sí, en definitiva hay que defenderlo. Y pasé de verdad unos meses difíciles, porque yo me encontraba con compañeros... ¿Te sentiste después de tantos años, lo que digo, en la pomada, en tal, porque estamos hablando desde el 85 hasta el 2014, ¿no? Bueno, es que yo te puedo contar que la primera vez que yo me quedé en funciones en la alcaldía, me llamó el ministro de Fomento. Y entonces en ese momento sientes una carga de responsabilidad tremenda. Socorro. Porque dices, socorro, a ver lo que me va a plantear, lo que yo le tengo que responder, porque en ese momento eres como la voz de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues aprendes en las mesas a negociar con quien está gobernando, a dirigirte al gobierno de la nación, a trabajar con un delegado de gobierno, pero estás trabajando también con tu ciudad, y entonces estás viendo al presidente de una asociación de vecinos, de una agrupación deportiva, de un colectivo de mujeres, a un director de una empresa, a los representantes sociales, es decir, que te pones, ¿verdad?, con un lugar que es privilegiado si entiendes que vas a poder incorporar y vas a aprender y vas a tener una formación y una información de muchísimos temas que los tienes que volcar después. Entonces, sí que es una situación difícil. Yo la viví porque creo que soy fuerte físicamente, pero lo era fuerte también emocionalmente. ¿Te sentiste no entendida? ¿Sentiste que no se te daba en ese momento por todo lo que... Porque por parte de la ciudadanía no, No, por parte de la ciudadanía no, ¿eh? Por parte de la ciudadanía yo tengo que decir desde el punto de vista de la ciudadanía lo que podías oír, pues en comentarios, en Tomando en Blanco, lo que fuese. No, era desde el punto de vista de tu propio partido, ¿no? Sí, del que, por parte de la ciudadanía no, porque desde luego que en Torrelavega la gente tuvo una actitud admirable conmigo, no solamente de respeto, sino de afecto, de apoyo, caminar por la calle, entrar en algún establecimiento, compartir un momento, tenía una información muy amplia de lo que había ocurrido. Con muchos compañeros, pues con muchos compañeros que permanecieron en el silencio, sí. Con otros compañeros que no permanecieron en el silencio, decidieron irse del partido, escribieron una carta al que es ahora actual secretario general, que no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de él. Entonces, bueno, yo cuando me hablan de esto, desde el primer momento yo he tenido siempre un criterio
hacia Pedro Sánchez, que será muy difícil que le pueda cambiar, porque quien no es capaz, incluso en aquel momento, de decir estás expulsada y bien expulsada, no es capaz de decir lo que piensa y lo que siente. Pero yo estuve en un banco del Palacio Municipal durante mucho tiempo, no me permitían participar en ninguna de las comisiones informativas, recibía las notificaciones de convocatoria de los plenos y eran concejales de los grupos del PRC y del Partido Popular quienes me facilitaban en un principio la documentación de los plenos para que yo pudiera asistir. Y yo creo que pasaron 6 meses cuando yo ya tuve una resolución de la alcaldesa, que había sido hasta entonces una compañera del PSOE, sí, para que pudiera formar parte de las comisiones. Pero así todo, yo seguía sin recibir toda la documentación y dije, esto es tiempo, el tiempo pone a cada uno en su sitio y, bueno, atendía a la gente en mi casa, en establecimientos públicos, en la calle. Quiero decir que era una forma... Es que creo que todo eso que me estás contando, muchos ciudadanos no lo saben. No saben que, pues eso, pues que una persona que ha sido durante 2 periodos tan importantes para esta ciudad, alcaldesa de la misma, pues que por mantener lo que se había acordado por una mayoría o unánimemente, y por mantenerlo y porque no estaba de acuerdo, porque efectivamente no era la ciudad la que lo necesitaba, porque iba todo perfectamente o como tenía que ir o como se había acordado, pues que durante 6 meses estuvo en un banco del Boulevard. Es que te quedas un poco sorprendida, ¿no? Sorprendida, por eso hablaba yo de si se había sentido, pues eso, pues minusvalorada por sus propios compañeros, que muchos de ellos pues seguro que vamos, que es que muchos de ellos muy jóvenes, pues o más jóvenes, pues seguramente que entraron al Partido Socialista, pues está vinculándose a tu propia imagen. Es que no son cosas que hay cosas que no llegamos, que son difíciles de entender, no podemos entenderlas, no podemos entenderlas y cuesta mucho esa falta de eso, de empatía y de todo lo demás. Yo creo que esa suele ser la respuesta de quien no sabe diferenciar lo que es el poder del gobierno, y entonces se escuda y se esconde entre lo que representa una institución y piensa que está actuando conforme a lo que tiene que hacer porque en ese momento tiene un cargo. Pero yo creo que es el error, ¿no? Bueno, hay errores humanos y hay errores personales, yo esos creo que siempre los tienes que tener en tu vida particular y en tu vida profesional. En este aspecto que es colectivo, lo que no puedes es trabajar o tener los intereses de todos para un beneficio, o incluso porque seguramente que en aquel momento alguien pensaría que yo podía cansarme si pasaba un día detrás de otro sentada en una de esas sillas de madera que hay en algunos de los pasillos del ayuntamiento, pues yo me cansaría y llegaría un día en que me iría a mi casa y dejaría de estar y de atender y de interesarme. Pero yo hace muchos años dije que a mí Torrelavega me dolía cuando una ciudad como la nuestra, que es una ciudad con industria, que ha vivido graves crisis y que la seguimos viviendo, sí. Y yo lo decía vinculada, porque la vinculación que había tenido también mi padre hasta que falleció con Esniace, y yo he vivido muchos años en la zona que denominamos de la Lechera, entonces yo decía que Esniace me duele. A mí la ciudad me duele cuando veo que tiene dificultades y que a veces no camina al ritmo que a mí me gustaría, no encontramos esa respuesta que seguramente nos daría una satisfacción mucho más amplia, ¿no? Pero yo creo que alguien sí, todo eso lo hizo porque intentó ocultar que existía Blanca Rosa Gómez Morante. Yo lo que no hacía era ocultar la decisión que había tomado y la decisión que había tenido, y porque además me negué a abandonar el acta de concejal, porque me parecía que yo no solamente no había traicionado a mi partido, sino que no había traicionado a los ciudadanos de Torrelavega, y como lo sigo pensando, pues todavía hoy hay veces que lo vivo con la misma fuerza y también incluso con esa misma tristeza que te da, ¿no? De pronto un día te dicen, bueno, tú aquí ya no te puedes volver a sentar al lado nuestro y tienes que sentarte al otro lado en la mesa donde estamos ubicados los concejales, ¿no? Y entonces
parece como que te lo dicen, porque si te sientan al lado, en ese caso, sí, te sentaban al lado de los concejales del PP, pues entonces fíjate dónde te van a hacer la foto sin darte cuenta que esas situaciones y que esas actitudes perjudica más a quien lo hace que quien se cree en ellos que somos los sufridores. Pues sí. Y después del banco, cuando no lo tomamos a risa, pero de risa no tiene nada, ¿eh? O sea, de gracioso no tiene nada. Y de repente cuando algunos ya la veían o la querían ver como un cadáver político, pues de repente aquí la señorita pues decide formar una nueva formación. ¿Cómo es Torrelavega? Sí. Además, con una persona cercana, persona a quien quiero mucho, como es Arturo Roig, y con personas que te acompañaron y que te acompañan en esa nueva andadura de Torrelavega. Sí, te presentaste a las elecciones municipales del 2015. En principio le creaste como un grupo de opinión, no como sí, partido, ¿verdad? Para sí, impulsar lo que decimos, la ciudad, que es lo que queremos todos, pues que la ciudad pues eso, fluya y se mueva y siga siendo lo que era. Y te presentaste a las elecciones, también te decidiste presentar como candidata a presidenta del Gobierno de Cantabria. Fíjense lo que pensarían aquellos que pensaron que ya se había ido del banco, se había ido de la silla y ya no iba ni a volver. No iba ni a volver. Y de repente obtuviste 4 concejales, te dieron un respaldo, que lo tengo aquí, por eso lo leo, del 12,57% de los votantes, pero no conseguiste representación en el Parlamento. Todavía en el Parlamento, Y entonces llegaste a la nueva corporación, que está presidida por un antiguo compañero tuyo, sí, como es José Manuel Ruiz Viadero, y ya han pasado 2 años. Cuéntame. Bueno, mira, ¿Qué me cuentas? Nunca mejor dicho. ¿Cómo ha sido la valoración de estos 2 años, teniendo antiguos compañeros tuyos de frente o enfrente, y con este nuevo partido o con este partido ya afianzado, porque yo creo que es un partido que ya se conoce y sabe perfectamente la gente quién es su cabeza visible y quiénes están en él? ¿Cómo ha sido estos 2 años? Pues te voy a contar, antes de hacerte esta valoración de los 2 años, cuando finalizaba la anterior legislatura, yo recibo la visita de 2 concejales de 2 formaciones políticas. Ellos continúan también en el ayuntamiento y entonces vinieron a verme por separado al despacho que después me cedieron para que yo realizara ahí mis tareas como concejal, y vinieron a decirme: bueno, Blanca, hemos estado encantados de compartir contigo este tiempo, pero vas con una formación política nueva y no vas a salir. Sí, no lo sueñes, vamos. Era una despedida. Yo lo estaba mirando y decía: bueno, partimos todos como de cero, porque esto ya de pensar que se tiene todo ganado y conseguido, ni en la vida ni en la política. Hemos visto los cambios que hay, que se producen, ¿no? Pero me hizo mucha gracia. Hombre, quizás al albor de que efectivamente siempre se ha dicho que en Torrelavega, pues presentase quien se presentase por el Partido Socialista iba a ganar. Sí, me señalaba. Ildefonso demostró, en este caso el Partido Popular, en determinado momento, pues demostró que efectivamente como fuera más votada, aunque después tuvo esa moción, pues que no es así, que los tiempos cambian, que evolucionamos, que vienen otras gentes nuevas. Pero yo creo que era ese albor, al albor de pensar que los votos del Partido Socialista en Torrelavega eran unos votos cautivos y que no se iban a mover. Y no se iban a mover. Pero bueno, fíjate, esto pues en las 2 últimas semanas de aquella legislatura en la que pasaron, bueno, pues con la deferencia y el afecto que lo quisieron hacer de: adiós, Blanca, nos hemos conocido, pero cuando ya nos veamos estarás en la calle como una ciudadana más. Y ya está. Como una ciudadana más.
lo era entonces, aunque tenga esas responsabilidades como concejal. Bueno, pues obtuvimos un respaldo extraordinario. Sí es cierto que intentamos también, hicimos un trabajo muy interesante de conocer a nivel de la región, y por eso intentábamos la presencia de tener también en el Parlamento algún diputado, porque Torrelavega no es una isla y por lo tanto algunas de las políticas y de las decisiones que se toman, que tienen que ver en ese Parlamento, debieran de tener un reflejo en Torrelavega. Pero el esfuerzo que hicimos, primero como grupo de opinión, que éramos un grupo de conocidos y algunos con unas relaciones ya de muchos años, amistad de mucho tiempo, que el grupo de opinión fue la base para decir, oye, creemos que todavía hay un espacio que le podemos trasladar al seno de la corporación, y de ahí, pues de aquellas reflexiones y de aquellos contactos. Y de ese grupo de opinión, porque ahí tú ya tuviste que ver cuál era la reacción de los ciudadanos, sí, ¿no? De los ciudadanos. Sí. Es decir, porque yo te veía por Torrelavega, o sea, normalmente con Arturo. Sí, sí, sí. Con Arturo, ¿verdad? Entonces, os veía por Torrelavega y lo que dices tú, y yo veía que eso se acercaba a la gente, que la gente hablaba con vosotros. Es que fueron ellos los mismos. Nosotros casi que en ese plazo, en ese periodo de tiempo, terminar la legislatura y consolidar el grupo de opinión nos apetecía enormemente. Formar esa tertulia, que en Torrelavega las ha tenido en muchas épocas y distintos grupos, y nos parece que son enriquecedoras, y nos apetecía casi tomárnoslo con un poco más de distancia, con algo más de tranquilidad. Pero ese mismo trabajo que íbamos teniendo y esos encuentros con los propios ciudadanos son los que nos hicieron ver que teníamos que dar un paso más, y entonces le adelantamos, casi como que le aceleramos, porque teníamos las elecciones muy pronto. Nosotros fundamos el partido y yo creo que a los 6 meses fueron las elecciones, entonces el esfuerzo que tuvimos que hacer era todo desde el reglamento, desde todo el articulado, desde nuestro código de conducta, el trabajo y demás, fue magnífico. Y nos quedó menos tiempo para haber profundizado también en el ámbito autonómico, pero nos dio también, establecimos unos contactos y ampliamos con gente que conocíamos de distintos sectores y de distintos puntos de la región, y fue muy interesante, aunque nuestra prioridad desde luego que era Torrelavega, y lo sigue siendo. 2 años después creemos que en este Ecuador de la legislatura nos parece que el partido tiene vigencia, que tomamos una buena decisión, que somos un partido local y que queremos seguir defendiendo el nombre de Torrelavega, y que el pulso de la ciudad a nivel de la propia comarca y de la región necesita una reivindicación mayor por parte del equipo de gobierno y una defensa de los intereses mucho más fuerte ante el gobierno de la comunidad. Yo creo que tenemos que empezar a superar, tú lo decías antes, hay muchos jóvenes que ahora se acercan y conocen la ciudad, la conocen con las instalaciones deportivas, conocen con la oferta educativa que tiene, conocen los centros, centros de salud, el hospital. Nos está viendo que demandamos el crecimiento del hospital comarcal, que hablamos del campus, que seguimos hablando de la eliminación de las vías de FEBE a su paso por Torrelavega, pero se ha encontrado con una ciudad que en este momento les ofrece algo, o ellos tienen que incorporarse. A nosotros parece que este es un equipo de gobierno que reivindica poco. Nosotros sí que recibimos la llamada cuando se formó la corporación para intentar dar una estabilidad. Hoy el equipo de gobierno toma posesión el alcalde de la ciudad, junto con el PRC y con ACPT, que aporta esa mayoría de 13 que representa a Torrelavega. Pese a que tienen conversaciones con nosotros, hay una parte, el Partido Socialista es el que se niega a tener una mayor estabilidad a lo largo de la legislatura, con lo que representa a Torrelavega sí, y con quien está en Torrelavega sí en ese momento. Y la verdad es que hasta ahora no hemos logrado apoyar los presupuestos en Torrelavega porque no han aceptado ninguna de nuestras demandas. Nosotros pedíamos y seguimos pidiendo trabajar en la definición del centro de emprendedores, un apoyo más concreto al comercio de la ciudad, y por eso habíamos pedido 500.000 euros en estos presupuestos del 2017 o los 600.000 euros que pedimos para la renovación de toda la carretera de la montaña, porque nos une a otras zonas de la región que tienen como referencia a Torrelavega. Hemos pedido la rehabilitación integral del
del Palacio Municipal, no solamente porque es nuestro patrimonio, sino porque desde el 2011 está parada el proyecto, o hablamos de la inversión que era necesaria también en el Paseo del Niño. Y esas son medidas, quiero decir, que hemos planteado en este ejercicio, que hemos planteado en el anterior. Incluso el otro día has presentado, tal y como hablábamos la semana pasada con David Laguillo, una moción sobre el tema del Racing, ¿verdad? Sí, porque la ciudad no se puede quedar indiferente. Es decir, cuando nosotros estamos viendo y estamos escuchando al presidente de la comunidad decir que el gobierno de la nación, quien gobierna siempre dice nos quitan o no nos pagan, pero cuando el presidente de la comunidad está diciendo que quiere reivindicar todavía el gobierno de Mariano Rajoy los 22 millones de euros de este año más los del año anterior para Valdecilla, cuando no se ha aprobado la declaración de zona de reindustrialización para Torrelavega en la comarca del Besaya, cuando no han venido fondos de la administración del Estado, debiéramos de hacer un esfuerzo para que aquellos ayuntamientos afectados por esas medidas apoyáramos al gobierno de la comunidad. Pero también es verdad que cuando el gobierno de la comunidad empieza a comprometer millones de euros y está diciendo que todos tenemos que ser solidarios, que se han producido recortes en proyectos para la industria, para potenciar el comercio, cuando hay menos fondos para potenciar sectores como el turismo, cuando no se crece todavía en los servicios sociales, cuando en el empleo todavía las medidas no están llevando al desarrollo de las mismas y durante meses estamos oyendo hablar de esos millones de euros que tienen que ir para el Racing, y cuando sigues la historia y dices, pero ¿cómo va a ser posible si hace 8 años hemos visto cómo entraban los consejeros de Cultura y de Hacienda en los juzgados, cuando la semana pasada ha habido 3 directores de deporte que han ido todavía a declarar por justificar unas subvenciones que tenían que ser para el deporte base? Torrelavega no se puede o no se debe de quedar callada. Y yo creo que la política, el arte de la política, que tiene que ser siempre de los acuerdos, y cuando los desacuerdos saber razonarlos y explicarlos, no tiene por qué ser el mimetismo de son los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Torrelavega los mismos que en el gobierno de la comunidad, y dejar que pasen los temas y decir simplemente que no hay convenio. Es una postura y una posición. Cuando se acaban de aprobar hace menos de 3 meses los presupuestos de la comunidad autónoma y hemos visto cómo el desarrollo del polígono de las Excavadas no está avanzando, cuando estamos viendo que no sabemos qué conceptos se tienen y qué criterio en el centro de emprendedores, si se va a llevar a cabo o no esa inversión, cuando no se avanza en el nuevo conservatorio de Torrelavega, cuando las inversiones que estaban previstas de 3,5 millones de euros en la ampliación del centro de Zapatón o de la Casa de Cultura no se han iniciado, cuando un día de una llamada por teléfono del consejero Ramón Ruiz le dice al alcalde pone en marcha toda una dinamización de la ciudad para pedir la sede del MUPAC, nos volcamos en ello y sabemos a los 2 días de haberse convocado aquel pleno que no se va a producir, cuando después le quieren cambiar ese proyecto con la rehabilitación de la lechera y se desconoce, es decir, hay muchísimos elementos y muchos argumentos que te hacen sentirte que tienes que ser todavía oposición y reivindicarlo y poner los temas sobre la mesa, porque si no se olvidan, y la ciudad acusa una crisis gravísima, porque la industria de Torrelavega es una industria química madura que necesita un proceso de renovación y de cambio extraordinario. Y tenemos que volver a hacer de la política el arte seductor de incorporar a mucha gente que quiere hablar de ello y que quiere aportar soluciones. Ahora, por ejemplo, en las últimas semanas hemos vivido como una crisis abierta de pronto la situación de la ampliación del plazo que tiene la empresa Solvay para que la planta de cloro deje de producir con mercurio y pase a membrana. Ahí yo creo que hemos actuado con una cierta inteligencia política, yo al menos en el ayuntamiento. Nuestro grupo Torrelavega está satisfecho de no haber debatido y no haber llevado ninguna moción a un pleno que no le va a apoyar y no va a aportar nada a Solvay. Porque lo que es difícil en estos momentos es encontrar un socio, como es en este caso una empresa portuguesa que venga, que quiere invertir 50 millones de euros y que sostenga todavía el empleo directo y el inducido. Es la única fórmula que vamos a tener como alternativa en esa gestión. Pero
Torrelavega sí que somos responsables porque salimos a la calle y le tenemos que explicar cuando viene un vecino que tiene pendiente de un asfaltado, inviernos y demás, o cuando tenemos que hacer una reflexión de por qué no se ha tomado decisiones respecto a 371 familias que habían optado a las ayudas de suministros básicos y 6 meses después estaban sin obtener respuesta. A nosotros nos encuentran. Si tenemos que hablar de cuáles son las medidas que hay de adoptar para cubrir la plantilla del ayuntamiento, a Torrelavega sí nos va a encontrar, pero queremos que sea un equipo de gobierno proactivo, reivindicativo, exigente y que tenga la ciudad en su cabeza. Y que sepa que cada día que salimos a la calle, cada día que vamos al ayuntamiento, tenemos que intentar resolver un problema. Eso sería lo lógico, ¿no? Porque estamos en el ecuador de una legislatura además en la que nuestra ciudad, desde hace muchos años, pero también tenía esa situación económica buena cuando gobernábamos los socialistas y cuando gobernó el PP con Hilde Calderón. La situación económica y financiera de Torrelavega, de la ciudad, en el presupuesto municipal, estaba saneado. Es decir, eso no tiene más mérito que el haber entendido de una determinada manera. Pero que te sigas encontrando con que la inversión en las obras solamente no supera el 45% de lo presupuestado y de lo consignado, pues hombre, no nos podemos quedar indiferentes y creemos que tenemos que ser, tenemos que presionar, tenemos que exigir y tenemos que reivindicar y demandar al equipo de gobierno que se ponga las pilas, ¿Y crees que estáis siendo escuchados? Pues nosotros creemos que por parte de la ciudadanía sí, porque hacemos, cuando digo el esfuerzo, lo digo siempre en positivo, porque es muy bueno salir a la calle y que haya gente que te diga no nos gusta cómo estáis orientando ese tema, estáis olvidando este otro, no dejéis aquello. Nosotros ante la ciudadanía sí, porque nuestro programa lo hicimos muy pegado a la calle y ese es el que estamos llevando adelante. Por parte del equipo de gobierno somos conscientes que no nos quiere hacer ni caso, porque cree que nos debe de tener así en la sombra y que obtendrá un rendimiento que yo creo que en realidad no está siendo el que la ciudad demanda ni el que la ciudad espera tampoco. ¿Por qué con una distancia de 25 kilómetros entre Torrelavega y Santander llevamos tantísimos años pareciendo que la distancia es 1 millón de kilómetros y es imposible que haya una conexión entre Santander hablo del gobierno regional, y entre Torrelavega, porque siempre se ponía la disculpa, es que si está un partido diferente gobernando en la ciudad, en este caso cuando gobernaba Nacho Diego, y está gobernando el PP, pues es que a lo mejor el PP no quiere apoyar a Torrelavega porque no está gobernando su partido, ¿no? Pero es que ahora mismo, y llevamos ya tiempo en que casi, pues eso, están gobernando el mismo partido, y vemos la misma, es que la sensación es que Torrelavega es como lo que dices tú, una isla, ahí, una isla, y desde Santander, claro, ya no se puede echar la culpa a una determinada persona, es que ahora está otra, que es el mismo exactamente equipo de gobierno en Santander que en Torrelavega, y sin embargo, lo que te digo, parece que es que en vez de 25 kilómetros hay 25 millones de kilómetros, que eso la ciudadanía no lo llega a entender. No, yo tengo una teoría que es muy simple. Y es muy sencilla, es porque no se pide ni se reivindica. Si nosotros estamos hablando Pero no se pide ni se reivindica con una ciudad que, lo que hablaba el otro día con David, si seguimos así, al final va a ser una ciudad fantasma. Sí. En que se cierran comercios, se cierran empresas. Y perdemos población. Perdemos población y seguiremos siendo una población, si estamos por debajo de los 100.000 habitantes, sí, obtendremos menos financiación de los recursos del Estado, sí, de los participación de los ingresos del Estado, pero como tendremos estamos una ciudad por encima de los 20.000 habitantes, tendremos que seguir teniendo servicios como policía local, el servicio contra incendios, plaza de abastos, aunque le demos un cariz diferente, cementerios y demás. No se reivindica, no se reivindica cuando no aparece en los presupuestos generales de Cantabria
no aparece una inversión ni para la lechera, ni para ninguna de las carreteras. Cuando nos conformamos con que la Consejería de Obras invierta 100 y pico mil euros en un tramo pequeño solamente del Paseo del Niño, cuando no sabemos qué va a ocurrir ni con las naves modulares del polígono de La Espina, cuando han desaparecido aquellos programas que fueron importantes para la actividad del comercio de la PYME en Torrelavega. Torrelavega, como a nivel general, aquí con la diferencia de que la gran industria ha cubierto un espacio muy amplio, pero en Torrelavega la PYME vinculada a la hostelería y al comercio ha creado empleo y sigue creando empleo y actividad. Pero como todo necesita también una inversión, una renovación, una actualización. No, yo creo realmente que se reivindica poco ante ese gobierno de Cantabria y yo imagino que cuando ven los 102 municipios de la comunidad y empiezan a repartir, establecen también prioridades, pero hay uno de los consejeros que dice que con este gobierno es fácil porque reivindican poco, y es verdad. Si repasamos, por ejemplo, la Consejería de Innovación, de Turismo y de Transporte, sí, son 2 años. Hasta hace unas semanas no ha habido director general de transportes. Cuando nosotros hablábamos de la comarcalización del transporte, no se nos decía que como no había director y no había nadie que ocupara la dirección general, que no se podía avanzar. La única obra que se ha hecho en Torrelavega en estos 2 años ha sido la instalación de una marquesina en Pintor Varela, dimensiones más amplias que las que puede haber en otro punto de la ciudad, pero no hay ninguna otra decisión. ¿Qué entendemos por emprendimiento? ¿Cómo vamos a llevar el emprendimiento? Además, sabiendo que cuando se crearon las naves nido, fueron absolutamente, efectivamente, la base de empresas, sí, sí, que ahora mismo son empresas incluso líderes en su sector, como sí, puede ser Siderico. Pero Siderit, que tú comentas ahora, sí, Siderit se va fuera de Torrelavega porque en el polígono de La Espina no hay una nave que responda a las necesidades que tiene. Siderit ha empezado, ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos tenido el otro día aquí, he tenido aquí el otro día al concejal Otoy Arvide, que me decía que estaba ocupado, todo el tema de Viernos le tenía prácticamente ocupado y que se estaba reclamando más suelo industrial. No, las grandes zonas de los extremos que se han pedido la parcelación recientemente, sí, esas están desocupadas y aún sin adjudicar y sin construir. Entonces no está todo ocupado. Viernoles tiene en el polígono de La Espina muchos solares vendidos, pero no se han desarrollado aún las inversiones de algunas de esas empresas, supongo que porque también la inestabilidad económica y la falta de apoyo les haya tenido que hacer retrasarlo, pero hay. Pero sin embargo me hablas de una empresa como Sideri, que ahora mismo es referente, es referente y nació ahí, o sea, nació en esas naves nido, sí, que es algo pues para, desde luego, y sé que además para estar orgullosos, y sin embargo me dices que es que no se puede quedar en Torrelavega. Y me consta además que se han resistido durante muchísimo tiempo a irse de Torrelavega porque ellos se han vinculado, sí, y han estado apoyando y dinamizando muchísimas actividades. Entonces, yo creo que en este Ecuador de la legislatura, si yo le tuviera que decir algo al equipo de gobierno, o públicamente, como lo digo en las comisiones, en plenos y demás, que se pusieran las pilas, que la legislatura ha empezado ya hace 2 años y que tiene que trabajar muchísimo, que hasta ahora la ciudad sigue perdiendo. Es que no nos podemos quedar indiferentes ni nos podemos acomodar simplemente porque hay alguna empresa, y la nombro con todo respeto por lo que supone. No nos podemos acomodar porque SNIA se haya abierto y haya vuelto a recuperar a 300 personas que trabajaban para ellos. Eso ha disminuido de alguna manera las listas del desempleo, pero sabemos que en general y en el resto no, que hay sectores muy castigados, sectores que necesitan también apoyo. Y esta ciudad, frente a otras localidades que no van a dejar de ser menores en población y con menos recursos, pero que se han ido dotando de ellos. Yo creo que todos conocemos, hace unos años, los estudiantes de las localidades de alrededor venían todos a Torrelavega. Sí, todos. Pero es que ahora nos encontramos con un instituto en Cabezón, Suances también le tiene. O sea, los centros educativos y las dotaciones de algunos de esos servicios las están teniendo. Por lo tanto, Torrelavega tiene que tener la atención y el pulso para seguir reivindicándose como lo que fue. Y nos toca un trabajo duro
y a nosotros nos parece que este equipo de gobierno es excesivamente conformista con proyectos que yo, por el respeto que me merece siempre quien es alcalde, yo a todos los compañeros que han sido alcaldes en Torrelavega, no digo el exalcalde Hilde Calderón o Javier López Marcano, digo siempre el alcalde, es porque esa cercanía que tú tienes de ver y de vivir la ciudad no la pierdes nunca. Pero, y digo que eso por el afecto que me produce, pero no puede ser una cuadrilla de obras el equipo de gobierno, y yo a veces lo digo con mucho cariño, hablando con mis compañeros en el grupo, analizándolo, no pueden ser Pepe Goteras y Otilio chapuzas a domicilio. La ciudad tiene una entidad y tiene una historia de la que yo creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Lo sentimos cuando a veces se hacen esos cantos a Torrelavega, cuando escuchamos la trayectoria de gente vinculada a la misma, y entonces yo creo que ese orgullo de ciudad es el que no nos puede hacer permanecer indiferentes ante los cambios que se producen y ante las necesidades que tienen. Me decías esto, a nosotros se nos escucha más de lo que se nos atiende, pero bueno, creemos que la constancia, posiblemente porque sea también algo que lo hemos experimentado en la vida, pico bala, y eso que es muy válido, y lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, porque tendremos que hablar de la relación de puestos de trabajo y conseguiremos ver la carretera a la montaña. ¿Nuestros nietos vivirán en el soterramiento de las vías, tú crees? Pues yo estoy convencida que sí, podría presumir, pero eso no lo voy a hacer. Es absolutamente de locura que una ciudad con una entidad como Torrelavega pasen los trenes. A mí me produce satisfacción que el protocolo de colaboración sobre el que se base, que yo espero que se firme con el alcalde de la ciudad, el presidente de la comunidad y el ministro de Fomento, fuera el protocolo de colaboración que yo firmé como alcaldesa de Torrelavega el 5 de mayo del 2011, con Pepe Blanco siendo ministro de Fomento y Lola Gorostiaga, la vicepresidenta de Gobierno, y espero que ese sea un proyecto que son décadas y generaciones de torrelaveguenses. Yo que he vivido tantos años en la zona de Palo Garnica, siempre mis vecinos decían, vamos a Torrelavega, porque era raro el momento del día en el que no cruzáramos las vías y hubo barreras en su momento, pero cuando paraban aquellos mercancías y cruzabas encima del tren y demás, pues yo creo que esa separación tiene que ser también el salto que demos para lo que nos queda por hacer en Torrelavega. Pues, como siempre, en la calle o aquí, un placer, un placer. Solo te pedimos que sigas con esa política, que sigas siendo esa política de pico y pala. Como dices tú al final, ese pico y pala llega a hacer una muesca, llega a hacer un agujerito. Que desde luego, vuelvo a repetir lo mismo, es desde hace mucho tiempo y ahora un placer escucharte, porque dices las cosas como hay que decirlas, además muy tranquilas, sin exaltarte, sin levantar la voz, que es agradable y de agradecer. Y darte las gracias por haber venido a mi programa y desde luego emplazarte a que vengas cuando quieras. Tienes la puerta abierta, tanto tú como tus compañeros, a venir a contarnos cosas, a reivindicar cosas, a hacer que la gente se mueva y no nos quedemos, ay, es que esto no tiene solución, es que Torrelavega está fatal, es que no, que nos tenemos que mover todos, es que nos interesa a todos, que mientras que no nos movamos, es que esto va a lo que hablábamos el otro día, a una degradación de una ciudad a la que queremos muchos y a la que nos duele a casi todos, Pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Y espero tenerte. Alguien pensará que hemos venido para echarnos unas flores, pero hacía mucho que no nos encontrábamos y siempre vamos como muy deprisa, un placer. Efectivamente. Y lo dicho, cuando queráis, aquí tenéis la puerta siempre abierta de esta cadena y de este programa. Muchas gracias, hasta pronto. Y bueno, como veis, y como ya os había vaticinado, pues un encuentro y una entrevista de las que hacen pensar, ¿verdad? Independientemente de que tengas o pertenezcas a un grupo político, a otro, cuando se dicen verdades, y sobre todo las dice una persona, y en este caso una mujer muy importante, con una entidad propia,
y que se ha bragado en la política de este país durante muchísimos años y de esta ciudad, pues yo creo que nada más que hay que agradecerlo, y que te dé gusto y que estés encantada de visitas y de programas como estos. Por lo tanto, ahora, como os digo siempre, vamos a esos 2 minutitos de publicidad y enseguida tengo a una nueva persona, en este caso alguien que os va a encantar y os va a enseñar cómo es la vida de algunas personas casi desde su nacimiento, pero cómo, a pesar de todo, se tiene que ir con una sonrisa por ella.